Bueno, muy bien, bienvenidos. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser trabajar sobre la última parte de la unidad 2. Vamos a corroborar que estemos grabando bien, si se escucha el audio, perfecto. La última parte de la unidad 2 decía, en donde también de alguna manera vamos a terminar con la mirada de uno de los teóricos más importantes que utilizamos como fuente para entender el sistema taylorista fordista, que es Coriat, ¿no? El objetivo de la clase de hoy es identificar el nuevo sistema económico en el que se desarrolló el paradigma fordista. Hasta ahora estuvimos viendo la parte más productiva. Algo se estuvo hablando obviamente de los $5 diarios, pero bueno, vamos a profundizar un poco más. Desde el auge en los años 20 hasta la aparición del Estado como garante del sistema. Eso lo vamos a ver. Antes de pasar a esa etapa, primeramente quisiera hacer algunas consideraciones previas con respecto a algunas cuestiones de tipo económicas, ¿sí? Primero, ya sabemos lo que es plusvalor a esta altura, es el incremento del aumento de la productividad debido al cambio de la composición orgánica del capital. Bien, la idea es que en el sistema capitalista fordista se pasa de una composición del capital donde el capital variable de alguna manera disminuye y aumenta el capital constante. El capital variable para Marx es los trabajadores y el capital constante es el de las máquinas. Hoy en día en la economía, en la administración, en la contabilidad también se utiliza esto, se utiliza la concepción, se utiliza la diferencia entre capital fijo y variable, en el cual el pago de los salarios puede llegar a ser parte constitutiva de lo que se denomina capital de trabajo, que es un capital que fluctúa, que va dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Que se va transformando, ¿no? Hoy se utiliza muchísimo eso, por eso a veces me causa mucha gracia cuando muchos administradores, contadores dicen no querés saber nada sobre la teoría marxista y todo el tiempo la están replicando cuando se habla de agregado de valor o cuando se habla de rotación de algún tipo de capital. Hay un capital que rota más que el otro, ¿no? O por ejemplo, si yo en vez de comprar una oficina, perdón, comprar una fábrica al alquilo, voy a tener mayor capital fijo cuando la compro que cuando la alquilo, ¿sí? Marx no hacía tanta diferenciación entre esto, ¿no? Pero sí sabía que la idea de tener un capital constante más grande aumenta la riqueza del capitalista, ¿sí? Si logro invertir más en capital constante que en capital variable, que es decir, en salario que en trabajadores, voy a tener una rentabilidad mayor. Simplemente ¿por qué? Porque ese capital constante, esa máquina o ese capital fijo que está allí, es también trabajo que genera valor. Es decir, ese producto, esa máquina es producto de un trabajador que a través de su trabajo, valga la redundancia, construyó ese trabajo, construyó ese artefacto, ¿no? Y a través del desgaste, o lo que denominan los contadores la amortización, cada pedacito de esa máquina se va introduciendo en el valor del producto que va haciendo, ¿sí? Pero bueno, lo interesante del capital constante es que si yo tengo este tipo de estructura, la que está a la derecha, en vez de esta estructura que tengo acá a la izquierda, si yo tengo esta estructura que está a la izquierda, probablemente tenga menos rentabilidad, pero tenga menos riesgo. ¿Por qué? Y bueno, porque no estoy arriesgando tanto en capital constante o físico, o fijo, perdón. Y bueno, si llego a tener si llega a haber una crisis económica o una disminución del consumo, por ejemplo, bueno, no tengo tantos gastos fijos que afrontar para llevar adelante mi empresa. Simplemente lo que hago es despedir trabajadores o disminuyo ese capital variable, ¿no? Ahora, en cambio, si me disminuye, acá en la parte de la derecha, tengo muchísima más rentabilidad. Pero ¿qué ocurre? Necesito el flujo constante. Fíjense a qué le hace recordar esta. Bueno, al Fordismo básicamente, en donde invierte en máquinas, invierte en maquinaria, se constituye una gran empresa integrada, un monstruo integrado que genera muchísima ganancia. Ahora, el problema es que si no tengo una demanda importante de productos y servicios, estoy más cerca de la crisis. Es como un gigante que cae más rápido, de alguna manera, ¿no? Es más riesgosa, tiene más posibilidad de riesgo. ¿Y eso cuándo ocurrió?
En la década del 30, el 29, para ser más precisos, hubo una crisis que no fue de un día para el otro, vamos a ver si la podemos explicar ahora, que hace que el monstruo fordista, la empresa fordista, caiga de manera estrepitosa, ¿sí? Y hay una crisis de superproducción. Recuerden que en el Fordismo estábamos hablando de empujar la producción, ¿sí? La idea era producir, producir, producir. Bueno, y si no hay demanda del otro lado, va a haber una crisis de producción. Vamos a ver por qué razón se da esto. Luego, otra cuestión interesante es hablar de dos economistas interesantísimos que son Keynes y Georgescu. ¿Por qué los traigo? Porque son dos economistas raros. Los dos fueron economistas primero. Es muy interesante que son dos de los teóricos más importantes, más reconocidos, que critican la economía clásica y a la vez son matemáticos. La economía clásica tiene una profunda raigambre matemática, ¿no? Y de hecho muchas veces como acto peyorativo, aquellos que por ahí no hacemos hincapié en la matemática para entender la economía, bueno, nos tilda de que bueno, no sabemos matemática, el problema es que no sabemos matemática. Pero bueno, Keynes y Georgescu sabían muchísimo, muchísimo. Inclusive ambos vienen de la escuela clásica, fueron grandes economistas de la escuela clásica. Keynes escribe en la década del 30 y Georgescu escribe en la década del 70 su obra más importante. Pero son personas que son de la misma edad. Keynes muere mucho más joven, muere en el 47, muere muy joven. Y ambos critican a la escuela clásica, ¿no? de la economía. Que recuerden que la economía clásica, la escuela clásica, es el paradigma económico que reinaba en el taylorismo y Fordismo, ¿sí? Esta idea de que a medida que aumentando más, produciendo más, la oferta genera su propia demanda, ¿no? De alguna manera, ese es el postulado clásico. Los clásicos te dicen que no, pero bueno, si empezás a leer te das cuenta que sí, que un poco es la idea, ¿no? Entonces, estos son dos, y Keynes lo hace por el lado de encuentra una falla, pero no son teóricos que... Acá lo importante también es que son teóricos economistas, que no es que les cuentan una falla al sistema económico clásico por cuestiones de tipo moral o de tipo políticas, que no estaría mal para nada, sino que le encuentran falla desde el punto de vista teórico. Ahora vamos a ver por qué. Le voy a primero contar por qué Georgescu, que es el que en este caso es el menos importante, pero lo quería traer a colación. Georgescu demuestra matemáticamente por qué razón el sistema capitalista, sobre todo su concepción más fordista, la de producir una máquina que produzca todo el tiempo, está basada sobre recursos que son limitados, los recursos de la naturaleza y los trabajadores que son limitados. La teoría clásica no hace hincapié en esto. La matemática de la teoría clásica, los postulados de la economía clásica, prevén un desarrollo indefinido de la economía sobre recursos que son escasos. Y ahí encuentra una producción teórica y una contradicción o algo insalvable desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? Es un argumento científico el que utiliza Georgescu. Y Keynes lo hace dentro de lo que dentro del capital del mercado de trabajo, en donde luego de la crisis del 30, la crisis del 30 fue algo que fue la primera crisis del capitalismo y del sistema liberal en particular, en donde un capitalismo incipiente y luego creciente, muy creciente, sin reglas, sin un Estado que lo regule, en el 1929 produce una crisis enorme y entre las cuestiones más complicadas fue la pérdida de trabajo en todo el mundo, ¿sí? Y aparte el problema era que ya para aquella época el capitalismo, en la forma de producción capitalista, en su forma fordista, taylorista, ya había ganado gran parte del globo, ¿no? Es decir, la forma precapitalista de producir, el artesanado, bueno, y otras formas de comercializar antes del capitalismo, ya no existían, no había forma de que la gente se empiece a ganar la vida de una manera precapitalista. Bueno, lo mismo que nos ocurre ahora, ¿no? Más allá de que existan tendencias que me parecen excelentes y habría que desarrollarlas, la idea de
consumir lo que producís y todo lo demás, producir, perdón, lo que consumís, producir lo que se consume, o consumir lo que se produce, lo mismo. Para no entrar en un circuito comercial me parece fantástico, pero todavía estamos muy lejos de ello, ¿no? Para ganarnos la vida y para poder alimentarnos, aunque sea, y vestirnos, tenemos que tener un trabajo, ¿no? En un sistema capitalista. Y el problema que encuentra los postulados de la economía clásica en aquella época era que existía una curva de oferta. Fíjense, la oferta tiene que ver con el hecho de que a medida que aumenta el precio del salario, este es el precio del salario, a medida que aumenta el precio del salario, la oferta de trabajo va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a haber más gente dispuesta a buscar trabajo. Y a medida que disminuye el precio, eh, la demanda va a aumentar. Las empresas van a estar más sujetas a con mayor predisposición a buscar trabajadores, ¿sí? Y acá tenemos el punto de equilibrio, ¿no? Cuando ocurre, el punto de equilibrio se encuentra solo. Eso es lo interesante, ¿no? Tenemos la oferta y la demanda, y el punto de equilibrio se encuentra solo. Eso, si yo dejo libre la economía, dicen los clásicos, ese punto se encuentra. ¿Sí? Uno podría decir que ese punto, bueno, se puede encontrar en un salario muy bajo y eso no alcanza para las formas para la alimentación y todo lo demás, pero también un economista clásico te puede decir, bueno, los precios de los alimentos también van a encontrar su equilibrio, pues si nadie lo puede comprar, van a encontrar su equilibrio también, ¿no? Y así funciona el laissez-faire, toda la economía libre sin intervención del Estado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tenemos una cantidad que está fuera del precio de equilibrio? Por ejemplo, está acá, en vez de estar en el precio de equilibrio, está acá. Nos vamos a encontrar que vamos a tener una demanda mayor, va a haber más empresarios dispuestos a contratar y menos gente dispuesta a buscar trabajo, ¿no? Este es el punto de equilibrio. Si me corro para un lado, el trabajador va a elegir el ocio en vez de la producción, en vez de salir a buscar trabajo. Y la empresa va a no contratar o contratar, depende de dónde esté el punto de equilibrio. Bien, entonces lo que dice Keynes es que en la década del 30 ya este punto de equilibrio no había lugar más bajo, como pasó también en la crisis del 2002 en Argentina, 2001-2002, donde el precio del salario no podía ser más bajo y teníamos 22% de desocupación, ¿sí? Y seguían bajando los salarios y no se encontraba el punto de equilibrio. Entonces lo que primero que dice Keynes dice, bueno, acá la teoría está mal. Interesante lo que dice Keynes, como toda persona sensata, pero él era neoclásico, él era un discípulo de los neoclásicos, sobre todo de Marshall, que fue uno de los más importantes neoclásicos. De hecho, en el libro de Keynes, que se llama La teoría general, él lo cita a Marshall y a Pigou como uno de los exponentes más grandes de la economía matemática, ¿no? Y dice, bueno, en realidad entonces si la teoría no se amolda a la realidad, lo que tengo que cambiar es la teoría, no la realidad. Esta idea que tienen los economistas clásicos de decir, bueno, Argentina es un lugar excepcional. Cuando uno le dice a alguien, un economista clásico, pero acá no funciona, bueno, lo que pasa es que Argentina es un lugar excepcional, ¿no? Es un lugar distinto, un lugar diferente, no se puede. Pero bueno, esto pasó en Inglaterra también. Entonces lo primero que se tiene que hacer es, si la realidad no concuerda con la teoría, hay que cambiar la teoría, no la realidad. Muchas veces muchos teóricos lo que quieren hacer es adaptar la cabeza al sombrero y no el sombrero a la cabeza, ¿no? Bien, entonces dice, tengo que elaborar otra teoría, y además también que funcionaba y el equilibrio no se encontraba nunca, y los economistas clásicos decían que el equilibrio se iba a formar, y el equilibrio parecía que iba a seguía, se podía estar en una forma desequilibrada, ¿sí? Entonces lo que él dice es, a través de esta crisis, es, bueno, en realidad él desarrolla otra teoría en la que no aparece con la idea de las expectativas, que en realidad los empleados, perdón, las empresas no contratan por el valor del salario. Pónganse ustedes en lugar de un empresario. Por más que saliera gratis contratar a alguien, ¿lo contratarían? Si no tienen productos para vender, sería una persona que estorbaría en la empresa, ¿no? Aunque no te cobre nada, ¿sí? Entonces, lo que dice Keynes es que en realidad hay una cuestión temporal y hay cuestiones de expectativas. Si yo lo que produzco sé que lo voy a vender, hay una expectativa de que lo puedo vender, entonces contrato gente.
Y no importa el valor del el precio del salario, porque si yo necesito venderlo y eso me va a dejar una rentabilidad, a regañadientes el empresario, de hecho lo hace, el empresario a regañadientes toma trabajo. Fíjense en toda la década del 2000 que hubo un aumento del Producto Bruto, los empresarios se quejaban de que los salarios aumentaban, pero sin embargo seguían tomando empleados. Obviamente se van a quejar porque a ningún empresario le interesa pagar salarios más altos de los que tiene ganas o puede o le da la rentabilidad deseada. Pero así todos seguían contratando gente porque necesitaban, porque tenían expectativas de venta, ¿sí? Y cambia completamente el enfoque, fue una revolución económica y de hecho su teoría más importante, que la vamos a ver en lo que se denomina el Estado Plan, por eso hago esta introducción, es que el Estado se haga cargo de la economía. ¿Por qué? Porque hay un círculo vicioso. Como no hay perspectivas de venta, los empresarios no contratan gente. Como no contratan gente, no hay demanda. El mercado no genera una demanda. Y como no hay demanda, los empresarios no tienen expectativas. Como no tienen expectativas, no contratan gente. Es un círculo vicioso. Y el que puede romper ese círculo vicioso, ¿quién es? El Estado. El Estado es el que debe invertir cuando los privados entran en un círculo, en un ciclo descendente se llama. Pero para eso el Estado tiene que cobrar impuestos, tiene que hacerse de parte de la rentabilidad de las empresas, que en definitiva no es ni otra cosa más que la plusvalía, ¿no? Es decir, que parte de la plusvalía vaya para el Estado y el Estado asigne esos recursos de manera más eficiente. Esa es la teoría más o menos keynesiana y por eso la traemos acá. No, obviamente nos animamos a explicar la teoría keynesiana en 5 minutos porque lo más importante está en el desarrollo del Fordismo, cómo se llega a eso y al Estado Plan. Bueno, tiempos modernos. Tenemos una economía de posguerra, años locos, década del 20, recuerden, del 14 al 18 está la guerra mundial. Muchas empresas fueron beneficiadas por la guerra, por ejemplo, Ford fabrica motores para aviones en la Primera Guerra Mundial y pudo amasar una gran fortuna en ese sentido. Hay un periodo de prosperidad económica estadounidense, ciclo expansivo en la década del 20. Si algunos pudieron ver la película El Gran Gatsby, ahí podrán ver de qué manera en aquella época se desarrolla este ciclo. Y hay colocación de productos en Europa, de Estados Unidos en Europa, ¿no? La crisis, y en el 29 aparece la crisis. En realidad se trataba de una crisis del sistema. Vamos a ver por qué. Algunos descubrimientos industriales en aquella época, el acero inoxidable, la comunicación con pilotos de radio, avances en la aviación que fueron introducidos en automóviles, Ford construyó motores para aviones. Acá tenemos un modelo empresarial del 65, de 1965 a 1903, más o menos, había un desarrollo del mercado en Estados Unidos sin competencia. Es decir, el desarrollo de ferrocarriles, de la industria del acero, de la industria de la electricidad, la General Electric, la Standard Oil, el petróleo, la nafta, no había competencias. A partir de 1903 hasta 1914 aparece lo que se denomina el nuevo empresario. ¿Quién es el exponente de ese nuevo empresario? Ford. Ford es esa idea de ese hombre que se hace a sí mismo, es una persona que tiene un taller, que fabrica su auto y que lucha sobre todo contra aquellos que tenían la patente del vehículo. En aquella época, construir un vehículo de cual sea había que pagar la patente de diseño a los dueños de las patentes de vehículo. En 1903 Ford gana una contienda de tipo jurídica en la cual no tiene por qué pagar por el diseño del Ford. Y desde allí en más, cada vez que se diseña un auto nuevo no hay que pagar la patente de auto. Hasta 1914 aparece, pero es incipiente, ¿no? También en Estados Unidos en esta época también aparece mucho la industria de la alimentación. Aparecen en la década del 20 empresas como Coca-Cola, industrialización de chocolates, ¿sí? Aparece un industrialismo muy importante y aparece un empresario como novedoso, como innovador. Aparece la idea del empresario innovador. Hasta 1914 que está la Primera Guerra y luego de la salida de la guerra, con la pérdida de Alemania, hay un auge económico, ¿no? Pensado en que nunca se iba a detener esta máquina fordista de construir. Porque al principio esta máquina fordista, que se desarrolló en todas las áreas, generaba empleo,
generaba demanda, ¿sí? Genera empleo, genera demanda y eso iba haciendo un círculo positivo, ¿no? Hasta que en la década del 30 aparece lo que se denominó la crisis del 30 y aparece luego un estado keynesiano, un estado plan, un estado benefactor que interviene en la economía para que no se caiga la economía, ¿sí? Para Coriat particularmente, el estado plan que aparece, o el estado keynesiano, es para salvar el capitalismo. Ahora vamos a ver de eso. Keynes, Coriat, comienza con esta proposición. Keynes termina de construir el edificio del sistema económico. Lo termina de construir el sistema económico, lo vamos a ver durante estos minutos de desarrollo, porque de alguna manera rescata para Coriat, rescata ese capitalismo, ¿sí? Que solo, sin el Estado, no, no tenía sustentabilidad. Dice, ¿por qué se da la crisis? Bueno, primero hay una crisis de superproducción, como yo recién les conté, ¿no? Una máquina que produce, pero del otro lado no hay quien compre. Pero, ¿por qué se da esto? Bueno, porque hay un desigual crecimiento del sistema Scientific Management. Diferencia por rama y por empresa. Esto es muy, muy importante. Fíjense que lo que dice Coriat, dice que esto genera una diferencia de productividad entre ramas y entre empresas de la misma rama. Aquellas empresas que utilizaban el Scientific Management eran más productivas y luego derribaban a las empresas menos productivas, las que no tenían el Scientific Management. Al cerrar la empresa que no tenía Scientific Management, eso era menos demanda en el mercado, explica Keynes, ¿no? O explica Coriat a través de Keynes. Pero fíjense qué importante es, porque la crítica de Coriat al Scientific Management no es porque el Scientific Management no sea eficiente, ¿sí? Sino porque conlleva en sí mismo esta idea de la explotación, más que nada, ¿sí? Le hace de ese punto de vista. De hecho, acá lo está diciendo, las empresas que tienen Scientific Management son más eficientes. Existe un valor de uso comparable, misma mercadería con o sin método científico de producción y hincapié en la crisis en lo productivo. Es decir, hay diferentes empresas que producen un tipo de producto de uso comparable que cubren una misma necesidad, pero uno es con Scientific Management y otro no. Uno es más eficiente que el otro. Entonces hace que uno cierre y el otro continúe. Y eso genera pérdidas de puestos de trabajo y hay menos demanda en el mercado. Pero la máquina de Ford no se puede, la máquina fordista, la empresa fordista no se puede detener. Dice, la oferta no genera espontáneamente la demanda, se necesitan salarios altos, demanda agregada, keynesiana, ¿no? Un poco hace esto Ford, ¿sí? Ford, recuerden que genera su propia demanda a través de los $5 diarios, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo que Estado plan, que lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no hay Estado. La demanda se crea a través de los economatos, aparece en la sociedad de financiación. Bueno, este es un tema importante, ¿no? Ford genera en la década del 20 una demanda forzosa, podríamos decir, a través de esos $5 diarios. ¿Y los economatos qué son? Bueno, es como un sistema productivo local en donde a través de la instalación de una empresa fordista, puede ser de Ford o de otra empresa que utilice el sistema fordista, ¿sí? El trabajador, además de cobrar en dólares en este caso, parte de su salario de los $5 lo cobra en tarjetas, ¿sí? Y esas tarjetas o esos tickets los cambia luego en un almacén o en un lugar donde quiera comprar las cosas, ¿no? Y el almacenero o el negocio de ese lugar local, por eso se va generando un economato, se va generando una economía alrededor de la empresa fordista, acepta eso y le vende los productos necesarios, ¿no? Materiales para la construcción, para consumo, vestimentas, ¿no? Entonces se altera no solo el modo de consumo, sino no solo el modo de consumo, sino el modo de producción, y hay una pseudo-valorización de las mercaderías, aparece lo que se denomina el valor de cambio. Lo vamos a dejar el valor de cambio, no sé cuándo hice este PowerPoint,
Me parece que estaba como un poco, me sentía un poco mal y quería complicar un poco el entendimiento de los alumnos. Valor de uso, valor de cambio, no hace falta. Pero sí entender que los economatos, eso era muy importante, ¿no? Pero tengan en cuenta lo siguiente, a ver si está por acá. Tengan en cuenta lo siguiente, lo que generaba eso era un sistema, eh, otro motivo de la crisis, no solamente la crisis de producción, sino que además también se generaba otro sistema que es un sistema de financiamiento. Esos papeles, esos tickets que recibían los diferentes comercios que estaban en ese economato, luego los cambiaban a un financista. Y ese financista hacía con todos esos papeles un proceso de securitización, los convertía en un nuevo papel y ese papel lo ponía en la bolsa, ¿sí? Es decir, que había todo un proceso de financiación, todo el mundo ganaba a través de lo que se denomina una bicicleta financiera terrible, ¿sí? Había interés sobre todo esto. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la bolsa existió desde hace varios siglos, que existía, se desarrolló en Italia, ¿no? Por eso se llama banco, porque en los bancos de Italia, en los bancos de la plaza, era donde se hacían las transacciones de dinero por interés. Y lo interesante de esto que es la llegada del consumo masivo, hoy lo que conocemos con tarjeta de crédito, ¿no? Lo conocemos el consumo masivo a través de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no se financia en la bolsa, pero tiene un sistema de financiación del mercado de dinero importante. Pero el consumo masivo llega a el juego financiero, ¿no? Y hay una... eh, entonces, es como que la empresa Fordista estaba fabricando dinero de alguna manera. ¿Por qué? Porque de los $5 diarios pagaba $3 o $4 reales y $1 o $2 lo pagaba en ticket. No tenía el dinero, inventaba dinero ficticio. ¿Sí? Que luego en los comercios del economato le aceptaban a Ford, le aceptaban a los trabajadores de la empresa Fordista, le aceptaban estos tickets. Y luego esos tickets se ponían en juego en una bicicleta financiera, ¿sí? Que iban ganando a través. Entonces había dos problemas, ¿no? Había mucha gente que estaba ganando a través de créditos o activos como se denominan hoy tóxicos, como ocurrió en 2008 en la crisis de la subprime en Estados Unidos, en donde a la gente le daban casas con hipotecas muy bajas, con intereses muy bajos, y luego esas deudas se financiaban también en el mercado, y había un juego, una especulación financiera terrible que no viene al caso desmenuzarla ahora, simplemente porque no es el tema, ¿no? Pero sí hay dos cuestiones, ¿no? Se gana mucho con la bicicleta financiera y no se produce. Eso es crisis financiera. Eso es crisis. ¿Sí? Si no tengo algo que si no tengo producción, no puedo solventar una rentabilidad financiera por el otro lado. ¿Sí? Entonces, el papel del Estado, dice, sobre la quiebra del capitalismo salvaje, el de Ford y Morgan, capitalismo financiero. Morgan es la casa Morgan, que hoy es el banco JP Morgan, ¿no? Va a erigirse en adelante omnipresente el Estado. Bueno, en el mercado de trabajo, la disminución de los salarios, producto de la crisis, no genera un aumento de empleo. El pensamiento keynesiano determina que son las expectativas de los empresarios en la colocación de los productos a futuro lo que genera el aumento de la producción y por ende el nivel de empleo. Lo que hablábamos recién, el Estado debe capturar el ahorro vía impuestos y luego realizar la inversión estatal. El Estado como agente económico para generar esas expectativas. El mercado de trabajo no se regula en forma autónoma. En el mercado de dinero existe una relación entre inversión y crédito. Si el crédito es muy caro, el valor del crédito se explica en la tasa de interés. La tasa es precisamente el valor, lo que se cobra por el crédito. Se dificultan las posibilidades de inversión. Esto es importantísimo. También, como la tasa de interés subía muchísimo a través de esta bicicleta financiera, no había préstamos para las industrias, iban bajando los préstamos para la industria, ¿no? Porque si la tasa de interés está alta, nadie va a tomar un préstamo. Esto se debe a que el empresario no estaría dispuesto, acá lo dice, ¿no? Esto se debe a que el empresario no estaría dispuesto a que la rentabilidad de la inversión se lo lleve los intereses, ¿sí? Entonces, en el Estado keynesiano aparece el Estado
subvencionando las tasas. Eso es otro tema importante. Es decir, ofreciendo créditos con tasas más bajas. Esto fomenta la inversión, que genera más producción, que genera más empleo. El Estado Plan, Corian denomina el Estado Plan el Estado keynesiano. ¿Sí? Pero bueno, el Estado keynesiano está bien dicho. Keynes, la teoría keynesiana en particular, es una teoría económica. Keynes no está preocupado por desarrollar una teoría del Estado, sino está preocupado por desarrollar una teoría económica, en donde el Estado debe cobrar impuestos, los excedentes, porque para Keynes, en determinados momentos, el Estado es el mejor, el agente que mejor asigna los recursos. Entonces, aparece luego lo que se denomina dentro de la teoría del Estado, el Estado keynesiano, el Estado patrimonial, el Estado paternalista o el Estado Plan, en donde el Estado, además de introducirse en la economía, también va garantizando determinados derechos a los trabajadores, ¿no? Como la salud, la educación y a la ciudadanía, no solo los trabajadores, sino la educación y la ciudadanía, y el Estado termina introduciéndose en todo. Y adivinen, para generar empleo, ¿qué sistema utiliza? El sistema fordista. El Estado es un generador del sistema fordista. ¿Por qué? Porque el sistema fordista genera mucho empleo. ¿Y de qué manera apoya el Estado el sistema fordista? Generando demanda. Cuando hay demanda, el sistema fordista aumenta. Y a través de la generación de lo que los economistas denominan la generación de gasto público, ¿no? Esta idea de que se hace un pozo a la mañana para cubrirlo a la noche, ¿no? Eso genera dinero en el bolsillo de los trabajadores y eso genera demanda, y hay expectativas. Como hay demanda, como hay mercado interno, genera expectativas de producción. Al generar expectativas de producción, los empresarios toman empleados y el círculo se convierte en virtuoso, ¿no? Hasta esto, todo muy lindo hasta la década del 70, donde aparecen algunos rasgos de problemas que tiene este sistema, que por ejemplo es la inflación y el déficit fiscal. Pero eso es otra discusión, y hay algunos que dicen que en realidad eso tiene que ver con la crisis del petróleo de la década del 70. Igual no estamos estudiando economía, con lo cual es una discusión para otra gente. Y decirles esto nada más, ¿no? Cómo, de qué manera el sistema fordista tiene un sistema de producción que no puede parar, y eso es lo que va a generar la crisis del 30, ¿no? Una crisis de sobreproducción, sumado a la crisis que se genera en la parte financiera. Bueno, muy bien, espero que hayan entendido en parte el sistema keynesiano y el Estado Plan. Y continuamos, nos vemos o nos escuchamos.